tenemos 6 máquinas iguales, producen 4 horas, 600 chapas de puertas. Usted necesita aumentar la producción, por lo cual ahora dispone de 4 máquinas adicionales de igual rendimiento y se ha incrementado en 2 horas las horas dispuestas para este trabajo. ¿Cuántas chapas se puede llegar a fabricar bajo este nuevo escenario? Entonces, recordamos que ante problemas de este tipo de naturaleza, nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables que están involucradas. Entonces, podemos, por ejemplo, darnos cuenta que lo que nos están preguntando es la cantidad de chapas. Además, ¿qué otra información tenemos? La cantidad. Las horas. Las horas, ¿cierto? Justamente. Tenemos las horas, las chapas. Y las máquinas. Y las máquinas. Acá está. 4 máquinas. Y al comienzo teníamos 6. Entonces, ¿cuál es la variable que debería ir al medio? Recordemos que en proporciones compuestas, lo que se nos recomienda no es obligación, pero lo que se nos recomienda es que a la variable del medio sea justamente la variable que nosotros queremos encontrar, donde está la variable desconocida. Y por tanto, bajo este contexto, serían las chapas. Las horas. ¿Las chapas? La cantidad de chapas. La chapa es justamente lo que nosotros nos preguntan. Entonces es la que debería ir al medio. Entonces vamos a anotar acá, chapas. Y a los otros dos variables, ¿cierto? En los otros dos lados vamos a colocar las otras variables. Y ahí ya no importa el orden, puede ir a la izquierda o a la derecha. Lo único que nos interesa es que la incógnita esté en medio. Entonces por acá vamos a escribir máquinas. Y acá vamos a escribir horas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir colocando las variables respectivas. Me dice, tengo inicialmente 6 máquinas que en 4 horas producen 600 chapas. ¿Cierto? Eso me dice acá la información original. Después me dice para aumentar la producción ahora disponemos de 4 máquinas adicionales. Es decir, a las 6 originales le estoy agregando 4 máquinas más. Por tanto, ahora voy a tener 10. Efectivamente. Y se ha incrementado en 2 las horas de trabajo. Entonces, si inicialmente teníamos 4 y ahora incrementamos en 2, vamos a obtener 6 horas de trabajo. Y, cierto, lo que nos preguntan es la cantidad de chapas que esto va a generar. Y por tanto, ahí está nuestra incógnita X. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es establecer con respecto a nuestra variable X, y por eso es importante que esté al medio, ¿cierto? Finalmente acá, entre las máquinas y las chapas, y entre las chapas y las horas, si estas son proporciones directas o inversas. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, es que yo me equivoqué, había puesto, bueno, las 6 máquinas y abajo le puse 4 máquinas, no lo aumenté a 10. Ah, claro. Sí, ahí hay que tener cuidado, ¿cierto? Al momento de leer. Porque ahí por un pequeño error, ¿cierto? Por solamente guiarse por el número y entendiendo finalmente cómo se resuelve, vamos a cometer un error, ¿cierto? Entonces, en los problemas de contexto, siempre leer con calma, ¿ya? O leer 2 veces, nunca dejarse llevar por la emoción de responder rápido, sino que revisar. Bien, tenemos que establecer aquí, entre las máquinas y las chapas, ¿hay una proporción directa o inversa? Entonces, Directa. Directa debería ser. debería ser directa. Veamos. Tenemos que analizar, ¿cierto? Si yo aumento el número de máquinas, ¿aumentará el número de chapas? Sí. Sí, efectivamente.
Entonces, por tanto, como bien señalan, esta va a ser una proporción directa. ¿Cierto? Porque si una aumenta, la otra también aumenta. Ahora, entre la cantidad de horas y la cantidad de chapas. Si yo aumento la cantidad de horas de trabajo, ¿aumentará el número de chapas? También aumenta, pues, profe. También aumenta, ¿cierto? Entonces esta que está aquí también va a ser una proporción directa. Y ya estamos listos. Tenemos que recordar entonces que en este tipo de problemas, cuando estamos con proporciones directas, lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado. Cruzado. Entonces, la multiplicación va a ser de este estilo. Y ahora entonces nosotros la planteamos en la ecuación. Me va a quedar 6 por x por 4, ¿cierto? Estoy siguiendo el camino que me está estableciendo acá, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 10 por 600 por 6, que finalmente va a ser el camino que me está estableciendo acá. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? Yo me apoyo con mi calculadora, la vieja confiable calculadora, y hago la multiplicación respectiva. 6 por 4, me queda 24x igual 10 por 600 por 6 me da 36.000, ¿cierto? Ahora, este 24 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar x es igual a 36.000 dividido en 24. Y si yo esto lo hago, la operación con mi calculadora, finalmente obtengo que x va a ser 1500. 1500. Y acá falta, esta es la respuesta en matemáticas, ¿cierto? Que, bueno, en realidad con respecto a las alternativas, por ejemplo, si esto fuera una prueba de alternativas, probablemente salga en una parte 1500. Entonces, pero la respuesta, recordemos que como este es un problema de contexto, yo necesito una respuesta al problema. Y acá tendría que responder, ¿cierto?, la respuesta larga. Entonces, la cantidad de chapas que se puede llegar a fabricar es de 1500, ¿cierto? Bla, 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 bla. Es necesario dar una respuesta larga. Y eso lo vamos a ver ahora un ratito más, porque justamente ahora vamos a entrar con problemas de conversión de unidades. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿ya? En resumen, lo que quiero es que finalmente tengan cuidado con su respuesta final, que una es un numerito que nosotros obtenemos y otra es la respuesta al problema, ¿ya? Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.